Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En 2014, el Pacto por México quedó en un impasse, en un atorón. Las diferentes posturas de los partidos en los temas que se discuten en el Congreso, el asunto energético, telecomunicaciones, lo político electoral, han distanciado a los partidos. En este contexto, el presidente nacional del PRI, César Camacho, dijo que ahora el Pacto por México es un pacto por evento, así lo determinó. Esto es que si hay asuntos en los que se pueden poner de acuerdo, pues se sientan a discutir y de lo contrario, que cada quien se haga bolas, como quien dice, ahí en el propio Congreso. Mauricio González, Macario Esquetino, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues haciendo usted este recuento, un mecanismo que funcionó, la verdad funcionó bastante bien, el tema de Pacto por México, las circunstancias políticas, por un lado, de un nuevo gobierno que llegaba, de un partido político como el PRD que se deshacía de la parte más radical con López Obrador y le daba la posibilidad de negociar, un partido de Acción Nacional que a su vez pues había resultado derrotado y también tenía una pugna interna. Las pugnas internas en los partidos de oposición le pues beneficiaron y finalmente el acuerdo legislativo que no había funcionado durante 17 años. Bueno, realmente 15 nunca, años, porque antes no había ni no siquiera había nada, Congreso. pero bueno, en Entonces, 15 años de, digamos, de pluralidad en el Congreso, pluralidad, digamos, con fuerza dentro del Congreso, ahí se queda atorada. Hoy se habla de otros mecanismos para tratar de negociar. sí, bueno, si uno fuera muy estricto diría que el Pacto por México terminó en la reforma fiscal. En la reforma fiscal ya no pudieron ir los tres partidos juntos, luego en la energética tampoco fueron los tres partidos juntos y uno diría, pues se acabó ahí. Pero en realidad, si entendemos al Pacto por México como un mecanismo de negociación extra Congreso que simplifica las discusiones, yo creo que sigue funcionando y tal vez a eso se refería el presidente del PRI cuando habla de Pacto por Evento. Creo que sí están discutiendo estos temas entre los tres partidos principales, pero ya no es tan fácil llegar a acuerdos entre todos, porque ya son cosas más concretas y mientras más concreto es un tema, menos consigue uno apoyo político y el resultado va a ser que muchas de las leyes que vamos a estar viendo en los próximos meses van a ocurrir con mayorías muy limitadas, un partido y medio, dos partidos, no creo que vaya a haber algún caso en el que sean los tres partidos completos. Si acaso en la selección, por ejemplo, de los comisionados en el INE y en el IFAI, ahí votarán todos juntos, pero específicamente en las leyes creo que ya no vamos a ver estas mayorías calificadas de 80%, probablemente nos quedemos en 50 y cachito, pero con eso alcanza, ¿no? Entonces, creo que las cosas funcionan razonablemente bien. Yo creo que el pacto hay que ponerlo también en perspectiva. Efectivamente fue un instrumento, me parece, muy exitoso. Yo hacía un recuento de las reformas que se hicieron, por ejemplo, en el periodo 1993 hasta 2011, son 18 años. Sí hubo reformas estructurales, por lo menos reformas vinculadas o orientadas a la economía. Se dieron el primer Tratado de Libre Comercio en el 94 y después siguieron otros. Se dio la reforma de pensiones privada ¿no? En el 97, Y la ahí, autonomía Banco de México. perdón Mauricio, ahí, digamos, hasta 97 se trataba pues de una mayoría casi automática. Sin embargo, hay Sí, que es recordar cierto. que el Partido de Acción Nacional acompañó a Carlos Salinas fundamentalmente en buena parte de las reformas como Sí. tales. Esto también hay que entenderlo como parte pues, de lo que en ese momento este presidencialismo todavía autoritario tenía como capacidad de Es que negociación, ese es ¿no? justamente el punto, fíjate para dónde va el argumento. Y la otra reforma que creo que vale la pena mencionar es la reforma del presupuesto balanceado, la ley de responsabilidad hacendaria que se da en el 2006, me parece. Son 4 reformas, son reformas importantes, de gran calado sin duda, en 18 años y en un periodo, ¿no? Hasta el año 97, donde efectivamente el PRI tenía la mayoría absoluta en el Congreso. Después, pues, ¿no? Viene el impasse y ahora entre septiembre de 2012 y diciembre de 2013 se aprueban 6 o 7 reformas, la laboral, la educativa, la fiscal, la energética, la de competencia económica, por supuesto que la de telecomunicaciones. Entonces, no son las reformas ideales, Ezra, sin duda que no lo son, y unas yo creo que no van a servir para gran cosa y otras sí pueden tener un gran potencial. La laboral me parece que se quedó en una reforma muy ligera,
La de telecomunicaciones y la energía me parece que tienen buena sustancia, la fiscal ha sido muy controvertida, pero a lo que voy es, realmente en un periodo muy pequeño de tiempo, muy corto de tiempo, se lograron cambios que pueden ser muy importantes. Todavía están pendientes las leyes secundarias y demás, pero sin duda en términos de la aprobación constitucional, que es para eso, para lo que se necesitaba el pacto, porque en estas reformas, pues la aprobación constitucional en la gran mayoría de ellas era un ingrediente fundamental. A mí me parece que en ese sentido ha sido un instrumento exitoso. Bueno, y que era natural que el pacto muriera, porque pues los partidos políticos representan precisamente eso, posiciones distintas políticamente hablando, y entonces pues no puedes tener a todos en un mismo grupo con opiniones uniformes, comunes, aun cuando sean sobre los temas más relevantes ¿no? para el país. Ahora, el tema va girando también en torno a los intereses particulares de los partidos políticos, en donde hubo un consenso casi total, digamos, en el principio en las reformas establecidas. Y después comienza a darse este debate que hemos tenido y que pues seguirá todavía hasta que no termine todo el proceso legislativo, de ver hasta dónde la ley secundaria está en línea con la reforma aprobada, que esto es también otro tema importante, porque durante mucho tiempo se decía, bueno, pues reformas constitucionales, perfecto, el problema es que las leyes secundarias o las leyes de cada uno de estos temas, pues como era contraria o la habían hecho sin el cuidado de encontrarle una coordinación jurídica, o sea, legal, pues era muy sencillo porque se aprobaba y aquel que resultaba afectado pues promovía, tenía fuerza suficiente para llevar a una controversia constitucional y de repente decían, no, pues fíjese que es que lo que aprobamos es anticonstitucional y entonces no funciona y volvemos otra vez a empezar. Esto es un punto que creo que es fundamental en este momento porque si no hacen toda esta reglamentación en función de, digamos, tener el visto bueno, no sé si eso se pueda, así previo a priori, de la Suprema Corte, en una de esas todo lo que se avanzó se puede echar para atrás. Formalmente no se puede pedir Ajá. opinión a la Corte, pero hay un problema más serio y es que tenemos una constitución muy grande a la que le metimos de todo y esto lo que significa es que cuando vas a hacer una ley, no nada más tienes que hacerla correspondiente con tu reforma constitucional de los 2 o 3 artículos de tu tema, sino que tiene que coincidir con todo lo demás que está en la Constitución. Y ahí puede haber dificultades. Pongo, por ejemplo, el caso de telecomunicaciones, en donde se modificaron algunas cosas en la Constitución, ahora hay que ponerlo en ley, y además como se inventó esta figura de empresa preponderante, por ejemplo, el caso de Telcel, América, etcétera, les pueden pedir o obligar a que su infraestructura sea utilizada por los demás y hay que ver cuánto van a pagar por eso. Y en la ley ahora la discusión es que si va a ser cero o no va a ser cero el costo. Y eso puede ser incompatible con otras partes de la Constitución, no con lo de telecomunicaciones, sino con otras partes en donde estrictamente hablando te refieres más a una expropiación de las instalaciones que a un tema de telecomunicación. Entonces, por eso se hace tan difícil. Afortunadamente, entre las reformas que se hicieron en este periodo al que se refería Mauricio, también se reformó la ley de amparo y la reforma más importante es que ahora no hay suspensión de las decisiones de la autoridad, de manera que si las empresas promueven un amparo puede discutirse, pero hasta que no termine la discusión la decisión de la autoridad está firme y esto sí es un gran cambio contra antes, ¿no? Así es, y bueno, de hecho ya las dos empresas preponderantes, América Móvil y Televisa, ya plantearon sus amparos por distintas razones, pero efectivamente eso ya no las protege, ¿no? Para lo que pueda venir. A mí me parece que en ese sentido, las leyes secundarias, todas las leyes en México son perfectibles, pero a mí me parece que el grueso de las leyes, por lo menos lo que sabemos de la ley de telecomunicaciones, algunos detalles que ya sabemos ya de las leyes del sector energético,
pues sí, son acordes con el espíritu de las reformas aprobadas. Hay alguna controversia, me parece, en la de comunicaciones sobre el tema de si la Secretaría de Gobernación interviene en los contenidos de los programas, si va a ser un censor o si no, y que eso no estaba en el espíritu. Pero me parece que son, desde el punto de vista, digamos, puede haber argumentos de carácter jurídico, de carácter político. En la parte económica, yo creo que las leyes, las medidas principales, que son fortalecer al regulador, promover mayor competencia, y cuando te quiera cobrar alguno de los actores preponderantes precios excesivos, pues inmediatamente el regulador tiene ahora sí los instrumentos para actuar, y en ese sentido me parece que sí se apegan, ¿no?, al espíritu de la reforma. Hay ahí rechazos por parte de sectores empresariales que lo ven como demasiado intrusivo y que podría en un momento determinado ser el Estado controlando, pero bueno, pues yo supongo que cuando se trata de pisar callos, pues hay que hacerlo, porque si todos salen diciendo que aunque están muy contentos con la ley, esto quiere decir que no funcionó nada. Efectivamente, y aquí también hay que ver que cada quien interpreta las reformas constitucionales a su antojo. Buena parte de quienes interpretan pues ni han leído. Entonces dicen, es que en la reforma constitucional lo que se buscaba era modificar por completo el sistema de televisión en México. Pues no, y que se buscaba que ya no hubiera la intervención de gobernación, no, pues eso no está en ninguna parte. Si alguien lo interpretó y con base en eso dice ahora están echando para atrás y es un retroceso, pues es una interpretación que yo creo que no tiene mucho sustento. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Los empresarios, por ejemplo, están muy enojados desde la reforma fiscal para acá y se ha ido acumulando los otros cambios que pegan a algunas empresas en particular y como que van generando esta sensación de que pues, hay un intento del Estado de acabar con el poder empresarial y yo creo que tienen razón, de eso se trata. Precisamente ese es el problema que tuvimos desde 97. Se derrumba el Estado autoritario y en ese derrumbe los grupos de poder fueron adquiriendo espacios que ahora hay que irles quitando y ese quitarles pues implica un Estado fuerte. Y no podemos tener al mismo tiempo Estado fuerte y empresas fuertes y el Estado pues es lo que representa a la sociedad, así es como funcionan las democracias, ¿no? Y sí, hay una intrusión efectivamente, porque pues eso es lo que necesitas para corregir, ¿no?, las fallas que se estén dando, sobre todo en las fallas de mercado. Creo que sí hay que tomar en cuenta que cuando le das esa discrecionalidad al gobierno, en algún momento se podría abusar de la situación y que entonces en lugar de que te fueras, por ejemplo, contra empresas monopólicas, simplemente te fueras o que el Estado se fuera contra alguna empresa simplemente porque es una empresa grande, ¿no? O Aunque porque no es, tenga un poder o porque es su monopólico. enemigo O político. Exacto, porque no es de bueno, sus amigos. en una segunda Sí, instancia, sí, exactamente. Entonces yo creo que ese es ahí donde el balance sí. se tiene que cuidar mucho, pero bueno, para eso también están los legisladores y para eso estamos los ciudadanos, pues para estar pendientes Y de está esas, la Corte, ¿no? ¿no? Que Y yo creo bueno, y que ha exactamente, y la Corte. mostrado. Ahora, el otro planteamiento hecho por César Camacho que me parece también importante, esta idea de, bueno, el pacto por evento, que hasta se enojaron, que porque se está burlando, que parece programa de televisión o servicio de alguna cablera. Lo cierto es que pues, lo que está diciendo es, mientras que la gran operación política se hizo desde la cúpula del poder y funcionó hasta un determinado momento, ahora lo que queda es otra vez regresar a lo que desgraciadamente durante la transición o el periodo de alternancia, llamémoslo así, o desde el 97 en adelante, no funcionó, que es la capacidad del gobierno de tener operadores que sean capaces de construir mayorías y de negociar con los que tienen que negociar. En una será con la izquierda, en otros lados con la derecha, en función de sus intereses. Algo que sucede en muchos lugares. Lo que pasa es que pasar del acuerdo de consenso, que incluso pues, generó algunas protestas, a mayorías simples, que es un concepto democrático que parece no está muy arraigado en la política mexicana, bueno, pues eso sí genera un problema adicional. Pues a lo mejor, pero creo que hay condiciones para que esto funcione y ya se ha estado mostrando, por ejemplo, en Cámara de Diputados las cosas han funcionado mucho mejor que en los 15 años anteriores.
Ahora el Senado es donde hay un poco más de controversia, pero creo que sí hay esta capacidad de encontrar acuerdos que a lo mejor no van a incluir dos partidos completos, como se dio hace ratito, sino un partido y algunos legisladores de los otros partidos, que con eso les alcanza para tener 50% más uno. Eso va a depender mucho de cómo se negocia y ahí va a haber un montón de opiniones, ¿no? Va a decir, es que los compraron, o es que están actuando a favor de un cierto empresario o de un cierto sindicato. Yo creo que hay que entender que muchos de los legisladores van a estar haciendo un esfuerzo por encontrar consensos, porque sin ellos no se puede funcionar. Entonces habría que ser un poquito más flexible en la interpretación. En todo caso, lo que sí queda claro es que este mecanismo negociador ha sido un mecanismo efectivo y que está ligado o estará ligado en los próximos meses también a las decisiones de quiénes serán los líderes de los partidos políticos en el PAN, en el PRD, cómo finalmente se articula la izquierda y de qué manera pues estaríamos pensando en otra vez partidos de oposición con un signo, con un estilo diferente del que teníamos anteriormente. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted precisamente de este tema, el tema de la izquierda frente a la reforma energética, la fractura de esta importante corriente que pues sigue siendo determinante para el futuro del país. Esto es Dinero y Poder. Los partidos de izquierda insisten que la consulta popular para derogar la reforma energética sigue, pese al fallo de la Suprema Corte que determinó que el Congreso de la Unión es la única instancia autorizada para convocar las consultas populares. En el Senado se dio trámite a la solicitud de consulta popular que hizo el PRD para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia energética. Bueno, ahí está digamos, el escenario político de irse sobre consulta popular para el tema de reforma energética. El problema es que, bueno, pues esto es un tema que ha unificado, y creo que es lo único que ha unificado a las izquierdas en este momento, que es el asunto de la reforma energética. En algo que pues parece una batalla perdida. Batalla perdida porque primero es que el propio Congreso haga la solicitud a la Corte para ver si el tema es trascendente o no es trascendente, y esto vamos a ver todavía si esto sucede, o si finalmente también lo que sucede es que la propia Corte, si se llega a aceptar esto, diga que bueno, pues esto no entra dentro de la propia reforma constitucional como se manejó en materia energética. Independientemente de eso, parecería ser que para la izquierda, pues este fue el punto de unión. Ahora estamos hablando de 3 o 4 izquierdas como tales que se siguen moviendo de un lado hacia otro, con la pugna incluso dentro del PRD, López Obrador, el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo ligado a López Obrador, y en donde les cuesta trabajo definir un determinado proyecto común, aunque se dice que se habla de una sola izquierda como tal. Lo cierto es que pues por un lado aquellos que están dispuestos a entrar en la negociación y los llamados intransigentes, pues hablan de dos estrategias que en un momento determinado y quizá el próximo año en el terreno electoral, pues vaya a demostrar quién es quién, ¿no? Sí, yo creo que esta idea que tenían en la izquierda de que el tema de la reforma energética les iba a servir como mecanismo de unidad, pero a la vez como mecanismo de atracción de votos, creo que esta idea no tiene futuro. Y la razón es más o menos clara. El día 18 de marzo, que había que hacer pues, la manifestación pues, de esta extinta expropiación petrolera, no pudieron hacer una sola marcha, hicieron 3 marchas distintas, cada quien hablando de lo suyo. En una de esas marchas pues iban encabezando el ingeniero Cárdenas y Carlos Navarrete, que a su vez representan las dos posibilidades de dirección del PRD. No solo no pudieron juntarse, sino que a duras penas tendrían 2,000 asistentes, en el mejor de los casos la más grande de esas marchas, en un 18 de marzo. Entonces, pues yo creo que ahí no tienen mucho éxito, pero si va uno a las encuestas, se da uno cuenta que la situación no es fácil. Más o menos la mitad de los encuestados no saben qué fue el Pacto por México. Y cuando uno se va a las reformas específicamente, las que registra la mayoría de la población es la educativa y la fiscal. La energética es la tercera que registran muy lejos y sobre ella hay una opinión muy dividida, de manera que no parece fácil convertir eso en el gran tema.
a menos que tuvieras tú una narrativa muy especial sobre ella, tipo la que sabe hacer López Obrador. Pero ahí el problema es que López Obrador va en un lado y el PRD y Cuauhtémoc van en otro, entonces no hay manera de tener unidad, y si no hay unidad, pues no hay forma de atraer votos. Yo el otro problema que veo en este tema es que la izquierda efectivamente ¿no? distanciado, desunida de alguna manera, pero pues lo que quieren es echar abajo la reforma energética a partir de una consulta popular y pues, presuponiendo que la gente mayoritariamente apoya que no haya participación privada en el sector energético, cosa que es dudosa, pero bueno, en fin, depende cómo les preguntes a los ciudadanos. Y el problema para mí es que en ese proceso desarrollan una ley, que es la ley de consulta popular, pero entonces la tratan de hacer a modo. O sea, no tratan de hacer una ley como podría ser una buena ley de en qué condiciones, bajo qué criterios se permite la consulta popular, sino que la están metiendo como con calzador para que se permita hacer la consulta. Yo creo que, y eso pues distorsiona, ¿no? todo vamos a decir, el proceso de elaboración de la ley y el contenido de la misma. A mí me parece que la Suprema Corte, a final de cuentas, pues va a dar la opinión o el fallo final sobre el asunto, Si es pero que se lo todavía, piden. pero eso sí, pero todavía hay muchísimos detalles al respecto, desde qué es exactamente lo que podrías alterar de la reforma, porque no es simplemente echemos para marcha atrás para la reforma, que se cancele todo lo que se aprobó constitucionalmente, sino que ahí me parece que el terreno ya podría estar mucho más acotado, y en ese sentido yo también le veo poco futuro a esta consulta popular energética. Ahora, el problema también radica aquí en que yo creo que se trata de dos concepciones diferentes de ser oposición. Una dentro del PRD, que fue la que se montó en el Pacto por México, en donde dice, bueno, pues es que conseguimos esto y esto y esto, y esto es nuestro, y la reforma sendaria, y lo que logramos introducir en telecomunicaciones, etcétera. Y ahí aparece todo este escenario muy claro, frente al otro que dice es que eso es traición, eso es venderse al gobierno, eso es simplemente convertirse en comparsa. Y creo que estas dos concepciones están chocando constantemente. Las descalificaciones, tanto de López Obrador como de la gente del Partido del Trabajo o de Movimiento Ciudadano en un momento determinado, hacia la izquierda del PRD, o sea, al PRD como tal, es que ustedes están traicionando el proyecto. Ante esta posición, digamos, extrema, lo que pasa es que si el modelo de asumir una causa única y que no es negociable, etcétera, se sigue planteando, vas a volver a tener un proceso de aislamiento de una izquierda porque ya no la necesitan, la necesitaban para las reformas constitucionales. A partir de ahora, incluso en Acción Nacional, que también es parte de la discusión ahí En Acción Nacional es exactamente la misma discusión. Hay un grupo que dice que la actual dirección es gobiernista y se dio todo y lo demás. ¿Sabes cuál creo que es la diferencia? Que en el caso de Acción Nacional es simplemente pues una postura, por no decir una pose, electoral. Interna. Porque yo te aseguro que si sustituyes a Gustavo Madero por Ernesto Cordero al frente, igual negocia, pero López Obrador no. El sector López Obradorista, el sector duro, ese no va a negociar. Entonces, ahí es donde estás hablando, yo creo que dos concepciones diferentes. A lo mejor esta izquierda que no quiere negociar supone que tiene la suficiente capacidad como para avanzar lo suficientemente rápido y de alguna manera pues colocar a López Obrador otra vez como el candidato. Yo creo que el PRD ya no está montado en esa opción ni en esa concepción política después de lo conseguido durante Pacto por México. Sí, yo creo que en el PRD, fundamentalmente en el grupo que ha estado dirigiendo este partido recientemente, que es Nueva Izquierda, la idea es que López Obrador ya se fue y ya no va a regresar y no van a jugar con esa opción. Ellos están pensando en una izquierda de tipo parlamentario que va creciendo poco a poco y que en algún momento futuro podrá competir por la presidencia, pero ahorita se concentran en ir teniendo un poder más o menos sólido que represente a un porcentaje del electorado.
La opción de López Obrador es exactamente la contraria, es ir por todo o nada. Y en el todo o nada, el problema es que no le da para ganar. El 2006 quedó muy cerca, pero a pesar de que en la elección presidencial quedó muy cerca, empatado, lo que uno quiera, la votación para su partido a duras penas fue 1/3 del total, de manera que no hubiera tenido ni cómo gobernar. Es decir, como que son dos perspectivas muy diferentes. A mí no me parece que la de López Obrador sea consistente con la democracia, pero pues muchas personas piensan distinto, ¿no? Así es, y yo creo que lo que se tiene que reflexionar seriamente hacia adentro del PRD, pues es el umbral de preferencia electoral que han mostrado en las últimas elecciones, excluyendo, ¿no?, la de en donde Andrés Manuel López Obrador participó para la candidatura presidencial, porque él sí le ha sumado votos al partido. Pero bueno, si tú tienes un candidato, vamos a llamarle común y corriente, pues entonces la distancia electoral que hay entre el PRD y el resto de los partidos es enorme. Si no se preocupan por atraer votantes jóvenes o votantes, ¿no?, en números realmente importantes, y yo creo que este tema de la colaboración con el gobierno en algunos proyectos comunes sí les ha agregado simpatías de los ciudadanos, pues entonces yo creo que están perdidos porque se van a quedar con su 17-20% máximo Repartido entre y tres repartido o entre cuatro. o cuatro grupos que pues entonces no te lleva a ningún lado. Yo Nada. creo que si no tienen esa visión que me parece la verdad muy fácil de entender, pero difícil de asimilar, pues están perdidos, ¿eh? Un poquito complementando lo que dice Mauricio, López Obrador en realidad no le da muchos más votos a sus partidos en las elecciones. Los votos los tiene él como candidato. Así es. Es decir, no permean a la estructura. Y la razón, creo yo, es que la diferencia entre el voto de los partidos de izquierda y el que pudo lograr López Obrador, o si nos vamos a 88 que logró Cárdenas, es un voto antipriista. Y ese voto antipriista se mueve con el candidato que puede competir mejor. Ese es el voto que le permitió a Cárdenas en 88 competir muy cerca, que le permitió a Fox ganar en 2000, que le permitió a López Obrador competir en 2006 y en 2012. Y ese voto se va a mover con el candidato que esté más cerca en ese momento. Si tú arrancas de un piso de 18 o 20, como es la izquierda, lo puedes cosechar. Pero si arrancas de un piso de 10, ya no lo cosechaste. Se lo va a llevar el otro adversario, que es muy probablemente el PAN, que si tiene un candidato atractivo se puede llevar todo ese voto antipriista y repetir el fenómeno de Fox. Entonces, yo creo que sí deberían, como dice Mauricio, evaluar esto a fondo para, pues, de ahí la conclusión sería obvia, tienes que trabajar en construir un partido más sólido, que tenga más fuerza en grupos de edad y en espacios territoriales donde hoy no tienen nada, porque si no, no van a tener futuro. Ahora, yo creo que en todo caso tendría que darse esto que no hemos, que hemos más bien planteado en muchas ocasiones, hasta dónde la ruptura entre los dos bloques está presente. El PRD, en el momento en que se asume directamente como también defensor de una reforma energética, digamos, contraria a la que finalmente se aprobó, yo creo que está de alguna manera pues abandonando también una buena parte de la discusión real de cómo defender a la industria en términos de esta izquierda mucho más moderna. Yo creo que montarse en ese carril o meterse en ese carril, Es un error. pues es un error. Yo creo que la izquierda debería estar buscando, la izquierda perredista fundamentalmente, buscando otro tipo de planteamientos que lo acerquen Hacia el centro. hacia el centro, que es donde ahí puede ganar. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema de empresas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es Dinero y Poder. Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones presentadas por el gobierno federal fueron un duro golpe para las empresas Televisa y América Móvil. Esta última afirma que pues, la norma beneficia al agente económico preponderante en radiodifusión y con poder de mercado en televisión restringida en detrimento de la competencia y de los consumidores. Por otra parte, Televisa califica como desproporcionadas y dijo que las obligaciones en materia de preponderancia traerían como efecto, en caso de ser aprobadas, limitaciones a la operación del grupo. Se quejan los dos en distintos niveles, más allá, por supuesto, de la guerra por evitar que en las leyes reglamentarias se vean afectados. Lo cierto es que esta idea de entrarle al tema de telecomunicaciones por parte de los legisladores, los partidos y el gobierno, pues pone o digamos trata de influir
en el negocio, uno de los negocios más grandes, si no es el más grande en el terreno de lo privado, y que es este juego de telefonía, o sea, voz, internet, imágenes, contenidos, etcétera, que pues todos quieren entrarle, pero quieren conservar de alguna manera el privilegio anterior. Cuando uno ve sus desplegados de las dos empresas, en uno, bueno, pues sí, dicen maravilloso que Televisa tenga la obligación como preponderante de entregar los contenidos de los canales nacionales sin costo, ¿sí? Y esto está muy bien, pero a mí no me andes quitando lo que sería el valor de lo que es la interconexión, porque entonces yo no voy a invertir más, diría el dominante en telecomunicaciones, y por otro lado el otro dice, y a mí no me estás dejando entrar a televisión en 2 años y le estás dejando a ellos simplemente manejarse como tal. Yo creo que es de las negociaciones más difíciles de manejar porque se trata, en términos de lo privado, el negocio más importante que hay en el país. Sí, yo creo que esto que está ocurriendo en telecomunicaciones es muy ilustrativo de cuál ha sido el impacto de las reformas. Este problema que tenemos con una empresa preponderante, como se le dice ahora, en telecomunicaciones y una en medios de comunicación, es algo que tenía décadas en México. Y ahora se está discutiendo desde una posición distinta. Ahora el que tiene el poder es el Estado y los otros se están quejando de que se los está torciendo regacho. Es al revés de lo que había pasado durante 20 años, en donde el Estado pues les pedía de rodillas, oigan, por favor no sean malas gentes, dejen competir, y pues se burlaron del Estado todo el tiempo, y ahora pues viene el golpe. El golpe a lo mejor no es como nos hubiera gustado a todos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que no hubiera nada más un preponderante en telecomunicaciones y uno en televisión, sino también uno en televisión restringida, pero la reforma constitucional nada más puso uno y uno. Buscaron y encontraron que el preponderante en telecomunicaciones es América Móvil, Telcel, Carso Telecommunications, que representa 80% del mercado, ¿eh? O sea, eso no es exactamente preponderante, casi un monopolio, ¿no? Y eso, según las instituciones y medios internacionales, implica que nos está aventando 40% de sobreprecio en lo que hacemos, en todas las cosas que usamos de llamadas celulares y SMS y todo eso, que esa es una cantidad de dinero brutal. Y entonces lo que les dicen es, bueno, pues ahora para pagar eso, lo que van a hacer es todas sus instalaciones, sobre todo la última milla, la van a tener que entregar para que la usen los demás. Y ahora en la iniciativa de ley dice, y a costo cero. Y ahí fue donde se pusieron pues bien enojados los señores. Pero bueno, pues de lo que se trata es de quitarles poder, de eso se trata. El problema radica que del otro lado también, aunque también hubo amparos y toda la queja, parecería que el golpe, como ya lo platicamos, hacia Televisa como tal, Es más chiquito. es mucho más chico, pero también hay que entender directamente que la idea o la propuesta del gobierno para telecomunicaciones, para ley secundaria, es poder entrar también en el tema de televisión restringida, eventualmente dándole la vuelta para generar mayor competencia. Ahora, son mercados, son un mismo mercado, es cierto, lo que pasa es que también las diferencias entre una y otra generan necesariamente reacciones diferentes en qué tanto golpean a uno a otro. Uno por el mercado de la publicidad, el otro, por supuesto, por los costos. Que tiene ahí un problema, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que es, pues si yo tengo que entregar la interconexión en cero, a ver quién te invierte, porque pues yo hasta ahí le dejo, ¿no? Que habría que checar si eso es o se puede corregir dentro de toda la ley, ¿no? Pero fíjate, bueno, yo lo que veo es que no tendría por qué ser, vamos a llamarle parejos los golpes o los efectos de la reforma Por eso sobre dicen los que son, actores ¿cómo dicen que son? preponderantes, porque son actores preponderantes, pero de dimensiones muy distintas. Asimétrico. Y con Asimétricos. sí, la regulación asimétrica que, ¿no? ¿Qué quiere decir? Le pego diferente a quien se me plante Sí, encima, le pego ¿no? más duro, pero ¿por qué? A ver, mira, ya que están Dependiendo del tocando el sapo, tema la de la pedrada, esa regulación es asimétrica, técnicamente la ¿por qué se definición. requiere una regulación asimétrica? Imaginémonos que el pastel de la televisión o que el pastel de los celulares o del internet es un pastel de este tamaño.
y hay alguien que en esa fiesta tiene 8 rebanadas del pastel, el pastel tiene 10. Pues la regulación asimétrica lo que necesita es precisamente permitirle al resto de los invitados, primero invitar más gente a sí. la fiesta para que compitan y que poco a poco vayan ganando terreno. Entonces, la única manera de hacerlo es abaratándole los costos o reduciendo, como se dice económicamente, las barreras de entrada. Entonces, por eso esta crítica o bueno, comentario más bien que se hace de que no, pues es que si le pegaron más a Telcel o a América Móvil que a Televisa, bueno, pues le pegan en función de lo que se necesita. Déjame hacer la siguiente reflexión. Macario decía, el costo, hay un costo excesivo de 40% en, por ejemplo, celulares e internet. Bueno, hay un estudio de la OSD que se publicó hace aproximadamente un año, año y medio, en donde ellos estudian con bastante detalle cuál es el cobro, cuánto vale el cobro excesivo que nos hacen las empresas telefónicas por servicios de internet, telefonía fija y telefonía celular. Y te caes de espalda. Es 9 décimas de PIB, vamos a decir, un punto del PIB. Estás hablando de cerca de 160,000 millones de pesos. Yo el otro día hacía la siguiente reflexión. América Móvil tiene más clientes, o sea, más usuarios de los que la Secretaría de Hacienda tiene causantes. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer América Móvil? Te cobra un pedacito chiquito de exceso y de todas maneras tiene una recaudación que ya quisiera Hacienda en algunos de los impuestos que tiene. Entonces, lo que está tratando de hacer esta reforma es precisamente evitar o reducir ese tipo de cobros excesivos, entre otras cosas. Ahora, el tema aquí es que, digamos, yo creo que es uno de los puntos centrales que podrían estar tratando de negociarlo, es esta idea de que el grupo de Carlos Slim no entre a televisión en 2 años y que de esta manera las dos nuevas cadenas que entren no pasen a formar parte del consorcio. Más allá de que cada quien se amparó bajo el principio de que Inbursa no tiene nada que ver con telecomunicación, etcétera, que creo que es lo menos importante en esto. Aquí la clave es, en el momento en que tú paras y no le permites a Grupo Carso, a América Móvil, meterse a la televisión restringida, es parte de una negociación que a muchos les resulta pues difícil de aceptar. El grave problema es lo que decían ustedes y creo que es fundamental, el temor de que el peso que tiene ya América Móvil trasladado a televisión restringida vaya a generar un fenómeno de igual magnitud. Yo creo que no sería así, pero entiendo los argumentos de aquellos que tratan de encontrar un equilibrio entre todas las partes, específicamente tratando además de que la televisión se convierta en un negocio de mucho más gente para que haya más competidores y para que la televisión restringida, que también está en una estructura monopólica casi total, ¿sí? Bueno, pues pueda de alguna manera poder competir a través con menores precios y mejores servicios. Usando la analogía que decía Mauricio del pastel, si el pastel de televisión es de este tamaño, el pastel de telecomunicaciones es 12 veces más grande. Entonces, por eso, pues es un zapote, una pedradota, ¿no? Esa es la razón del golpe. Ahora, yo creo que sí hay que escuchar a los que se quejan, porque a lo mejor tienen razón en algo. Y, por ejemplo, aquí yo estaría en desacuerdo contigo. Yo creo que sí debe entrar lo más pronto posible, si quiere, Grupo Carso o como se llame, a televisión. ¿Por qué? Porque mientras más competidores, más mejor para nosotros los consumidores. Posponer 2 años, yo no vería ninguna razón para ello. El posponer 2 años también el apagón analógico sería una de las tonterías más grandes que podría hacer el gobierno. Necesitamos que eso se haga a la brevedad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es competencia en todos esos sectores, en telecomunicaciones, en televisión abierta, en televisión restringida. Son mercados que por sí mismos no dan espacio a una gran competencia. No vamos a tener ahí 20 empresas, vamos a tener a lo mejor 4 o 5 proveedores de telecomunicaciones, exagerando, y a lo mejor 4 cadenas de televisión. No creo que haya más que eso. Entonces necesitamos que compitan lo más pronto posible y que sean grandotes para que se hagan daño entre sí. Mientras más se peleen ellos, es mejor para nosotros, y lo que el gobierno debe preocuparse, el Congreso y el Poder Ejecutivo, es mover en esa dirección el conflicto, ¿no? Ahora, yo, francamente, yo no tengo muchos elementos técnicos para saber si 2 años, no, posponer la entrada a 2 años es un tiempo significativo, no, pero te voy a decir por qué.
porque eso no quiere decir que los competidores potenciales, en este caso que pudiera ser, por ejemplo, América Móvil, se quede cruzado de brazos 2 años. O sea, ellos están preparando en el resto del mundo. ¿Quién compró los derechos de las No, sí, yo Olimpiadas de entiendo. invierno? Ellos. ¿Y dónde los transmitieron? En Internet. y llevan Y a cualquier llevan 2 país de años con su Sudamérica que canal, tú sí. fueras, a través de su organismo o su organización que se llama Claro, ¿no? Pero que a fin de cuentas es parte del mismo consorcio, podías ver cualquiera de los eventos Sí, pero no ahí. entras en el Entonces, mismo nivel de lo que no, sería no, no, televisión pero, no, restringida. pero es, Restringida, ni siquiera no, televisión abierta. sin duda, no, yo no digo que, que sea irrelevante, lo único que digo es que de todas maneras se están preparando todos los jugadores para eventualmente competir, porque lo que tú señalaste al principio, la convergencia se va a dar y se va a dar Ujú, probablemente más rápido que a prisa. Entonces al rato el mercado es uno solo, ujú. en donde entra todo, televisión, telefonía, internet, etcétera, etcétera. Pero Sí, mientras más rápido, mejor para nosotros. Sin para duda, ¿no? eso nosotros. yo creo que está bien. Y además televisión restringida, en donde las opciones pues son quizá todavía con mayor expectativa o con incluso mayor negocio que el que se tiene en televisión abierta, aunque ya vimos hay muchos pues posibles empresas dispuestas a entrarle al tema de televisión abierta, aunque pues eso tiene Yo también creo que todos los su que entren problema. abierta es para entrar a restringida simultáneamente y para hacer convergencia, como decía Y Mauricio. para Vámonos tener a- contenidos. Sí, exacto. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos de las perspectivas económicas de nuestro país para este año y el próximo. Esto es Dinero y Poder. Aunque la Secretaría de Hacienda mantiene su expectativa de crecimiento, el débil cierre de la economía en 2013, los efectos de la reforma sendaria y la lenta recuperación internacional son factores que han empujado a diversos actores económicos a reconsiderar su perspectiva de crecimiento a la baja. Pese a ello, una posible mejoría en relación al año pasado podría pues comenzar a darse con la aprobación de las leyes secundarias que bueno, pues ahora sí que son algo así como la gran magia, ¿no? Ahora No, sí, eso no va a no pasar. va a pasar. Bueno, Pero yo creo que sí, ya estamos viendo un proceso de recuperación en el sentido de que estamos haciendo la parte económica cada vez menos negativa. Es decir, creo que sí hubo una caída muy fuerte entre septiembre y enero de la expectativa de la gente, el golpe de la reforma fiscal, que creo que dio más miedo que efecto, pero pues la gente se espantó, dejó de gastar, se va reduciendo la actividad económica y eso se nota porque en el mes de enero los servicios vienen cayendo todavía de manera continua, pero ya la industria empezó a moverse hacia arriba. El dato que tenemos adelantado de la industria para marzo, que es el que publica el IMEF, muestra expansión, las manufacturas están creciendo. Entonces a mí me parece que ya entramos en el proceso de recuperación, que no creo que llegue al 3.9 de crecimiento, pero sí creo que los siguientes trimestres, o sea, este de abril y los otros dos, ya van a ser positivos y creo que pues ahora regresando Semana Santa de veras se va a empezar a notar más la actividad. yo ya no me creo, yo no Ojalá, creo pero nada, absolutamente. no creo El eso. año pasado, y así empezamos Hombres de poca y fe. termina. Hay un problema serio en términos de lo que podríamos llamar, por un lado, las expectativas de crecimiento, la economía norteamericana y lo que está pasando en el país de atorones en distintos sectores que no alcanzan todavía a ver números positivos. Bueno, sí, yo sí creo que sí hay todavía un atorón. Yo creo que va a durar sin duda el primer trimestre, ya la evidencia está Ya. ahí y la gran duda ahora es si esta debilidad económica se extiende al primer semestre. Y te voy a decir, cuál es la estrategia que planteó el gobierno el año pasado con su reforma fiscal? Además de cobrarnos más impuestos. El gobierno lo que planteó fue cobrar más impuestos, pero gastar más de los impuestos ¿no? que Adicionales. cobraba. Entonces, con eso inyectar recursos a la economía, más o menos por unos 165,000 millones de pesos netos. Es una inyección de recursos de casi un punto del PIB. Eso es lo que está autorizado en el presupuesto de la Federación. Si tú ves lo que ocurrió los 2 primeros meses de este año, le han inyectado gasto por más de 100,000 millones de pesos adicional al del año pasado, y han cobrado impuestos adicionales por 38,000 millones. O sea, hay una inyección como de 64, 65,000 millones de pesos, que es el 40% de todo lo que tenían previsto para el año. Entonces, en el gobierno van siguiendo su plan de ruta al pie de la letra. Y el problema es que la economía no está reaccionando. ¿Y por qué no está reaccionando? Macario dice que es que la gente se espantó sin razón, quizás, es lo que él dice. ¿Cómo sin razón, Macario? Que subieron el impuesto. No, porque subieron los impuestos. Yo te digo, Lo subieron. subieron los impuestos. Hago las cuentas muy sencillas, creo que ya las hemos comentado aquí. Mira,
Los impuestos que le están afectando fundamentalmente a las personas más que a las empresas, les reducen su ingreso disponible, o sea, el ingreso para gastar, en 4%. La inflación es de 4%, entonces tienes un reto como individuo de 8%, ¿no?, de recursos que necesitarías para mantener tu consumo igual, y nomás te suben el sueldo en 4%, pues entonces tienes un faltante de lana, por eso todo mundo se ha estado amarrando el cinturón. Estás hablando de la clase media, media alta, que representa 40% del consumo privado, pues obviamente que se deprimen las ventas y así están automóviles, electrodomésticos, computadoras e inclusive vivienda. La gente no está saliendo a adquirir porque no se siente con la seguridad financiera individual para hacerlo. Yo creo que eso es cierto, eso efectivamente ocurre al inicio del año, pero creo que hay un sobreajuste, es decir, a eso me refiero con el miedo. La contracción es mucho mayor, en mi opinión, de lo que debería haberse notado por la reforma fiscal. Y ojo, lo que comenta Mauricio de que el gobierno está gastando es totalmente cierto. El impacto no ocurre porque no han pagado. Es decir, una cosa es que el gobierno diga, ya me lo gasté, y otra es que ya lo tenga el proveedor en su chequera. Y eso tarda, y en marzo empezó a fluir la lana. Entonces, creo que ya en marzo se empieza a notar esta diferencia, y ahí es cuando hay que empezar a medir si esto es cierto. Otra vez, el índice adelantado que hace el IMEF para el sector no manufacturero tiene un crecimiento pues ya significativo. Ya también el dato de confianza del consumidor cae menos que en los anteriores. Entonces creo que ya empieza este proceso, y yo insistiría, en este segundo trimestre vamos a tener una circunstancia menos mala que la anterior, lo cual no significa que nos esté yendo bien ni que vayamos a crecer al 4, nada más quiero decir, ya empezamos a movernos. A ver, ojo, yo no quiero ser el aguafiestas, ni mucho menos. Pues porque, es que Macario pero no, pues le que, gusta pues, pagar se impuestos y pone cree que de con eso pechito, crece el pues país, sí. pero bueno. Ahí te va. Todos los indicadores que tengan que ver con crecimiento de ventas, producción, Producto Interno Bruto, IGAE, etcétera, de marzo, están inflados para este año. ¿Por qué? Por Porque Semana el Santa. año pasado, la Semana Santa cayó en marzo. Entonces, este año tienes como 10% más horas laborables que las que tuviste el año pasado. Por supuesto que todo va a parecer como que en marzo ya estamos Pero a ver, de un librándola, mes a pero otro desestacionalizado, ¿qué pasa? pues yo lo que ese es exacto. Ahí es donde se va a ver la diferencia. Lo vamos a Yo saber creo que dentro de lo 40 vamos a saber, días, sí, o sea que, dentro hasta mayo, pero el punto es, sí va a haber mejoría. Yo no estoy diciendo que no, porque efectivamente el gobierno está siguiendo su estrategia al pie de la letra, pero en la economía la derrama gubernamental tarda tiempo en fluir, ¿no?, en permear en todos los sectores. Entonces, ese es el riesgo que estamos viendo, que esto se pueda llevar todavía marzo, sin duda, y un pedazo de abril y posiblemente un pedazo de mayo. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuando veamos cambios respecto al mes anterior, no respecto a marzo anterior, porque esas cifras se van a ver preciosas todas. Sí, y las de abril se van a ver espantosas por la razón exactamente contraria, pero fuera de esto, creo que sí ya hay una indicación de que la parte más grave de la contracción ocurrió a fines del año pasado y principios de este, y estamos en proceso de corregirlo. Si esto nos va a llevar a crecimiento o no en el corto plazo, mi opinión es que no hay crecimiento, no lo va a haber significativo, cuando menos todo este 2014, y puede que en 2015 ya empiece a notarse más claramente, sobre todo yo sigo insistiendo, la reforma financiera para mí es la más importante de todas y va a tener efectos. A ver, lo que sucede también es muy claro en el sentido de que el propio gobierno dice en criterios, ahora sí que presupuestales, todavía en preparación para el año entrante, quieren reducir el déficit al 1%. Si este año vas a tener crecimiento, yo no sé, hay quien habla del 2.7%, el más pesimista ahora lo he oído en 2.7%, el más optimista sigue siendo Hacienda con 3.9%. Uno diría, bueno, entre 2.7 y 3.9, estás hablando en términos de creación de empleos. 180,000 millones de pesos. 180,000 millones de pesos y una cantidad de empleo. Menos 100,000 empleos de diferencia. Mucho menos, ¿no? Así Una es. creación de empleos bastante limitada. Más. Esto tendría que encontrar algún mecanismo, digamos, de sustitución o de cambio a partir, dicen, de una inversión extraordinaria, que podría ser
La energética, Macario dice, lo Todavía tarda, financiero, la energética te va a tardar, sí. obviamente. Telecomunicaciones, El resultado ¿qué va va a a ser tardar? menos inversión en telecomunicaciones, según lo que discutíamos de la ley, ¿no? Sí. Es decir, los dos grandes no van a invertir y los otros todavía no van a entrar, Correcto. entonces deberíamos tener menos inversión, ¿eh? Ese es el punto, pero ahí yo creo que el tema es, además de las reformas nos van a ayudar en la medida que las leyes secundarias estén bien diseñadas, pero no en el 2014, sino probablemente hasta 2015 y más bien 2016. Ahí es donde realmente se va a ver el efecto. Seamos optimistas y consideremos eso, pero la pregunta es: ¿y qué sucede de aquí a entonces? Bueno, no nos podemos esperar, es demasiado tiempo. Y yo lo que veo ahí es que, por ejemplo, en la parte psicológica, ¿no?, de los productores, o sea, de los empresarios, todavía hay una mala expectativa, ¿no? Ujú. Se acaban de publicar recientemente las expectativas empresariales y en lugar de mejorar se fueron para atrás. Y sobre todo las empresas que no quieren invertir ni en sectores de construcción ni de comercio. Claro. Entonces, ¿cómo desatorar eso? Honestamente no es nada sencillo. Yo creo que esto, reitero, va a ser un fenómeno que se va a retroalimentar en el momento que empiece a notarse la actividad, es cuando todo el mundo va a empezar a cambiar de opinión, así como cuando se empezó a caer, todo el mundo incrementó la caída por decisiones, como decía Mauricio, de restricción de gasto. Entonces, yo sí creo que vamos a tener un movimiento hacia arriba en el resto del año, pero otra vez, nuestra discusión está bien chistosa, que si vamos a crecer 2,5 o 3,5, sigue siendo una miseria para cualquiera de los dos casos. Eso es cierto. O sea, ¿no? Lo que pasa es que frente a lo que tuviste el año pasado, ya se te convierte en algo pues difícil de manejar. Ya no es que tuviste un crecimiento de 3 que se te volvió 2,5, se te volvió 1. Y sí te hace una diferencia, porque si tú le preguntas hoy a los empresarios, por ejemplo, decía yo en construcción, en comercio, si ellos están dispuestos a invertir en los próximos 12 meses, con un crecimiento del Ellos 2,5 dicen que te no. dicen que no, y con uno del 3,5 probablemente te dirían que sí. Vamos a ver, yo creo que en estos días de descanso la gente empieza a ver las cosas. Bueno, esa Los es la que opinión. descansen. Eso, Eso, descansen. exactamente. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.